Hola, buenos días, bienvenida. Sí va. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien acá. Súper, pues arrancamos de una vez. Muy buenos días, todos y todas. Mi nombre es Ana Contreras, soy estudiante del programa de Administración Pública y miembro de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Columbia University. Y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Política Antimonopolios para la Prosperidad en México. Hoy queremos reflexionar sobre cómo una política de competencia efectiva puede traducirse en mercados más dinámicos, más innovación y mejores precios y calidad para las y los consumidores en México. En un contexto de alta concentración en varios sectores clave, desde energía y telecomunicaciones hasta servicios financieros, la política de competencia no solo es un tema técnico, sino una herramienta central para el crecimiento inclusivo, la productividad y la reducción de brechas de desigualdad. Este diálogo es especialmente relevante para quienes estamos interesados en el diseño de políticas públicas y para la transformación económica de nuestro país. Para hablar de estos temas, tenemos el enorme privilegio de contar con la participación de la maestra Andrea Marván, quien es una reconocida abogada, experta en competencia económica, con más de 20 años de trayectoria en los sectores público y privado. A lo largo de su carrera ha impulsado la competencia como herramienta clave para proteger las y los consumidores, incentivar la innovación y construir mercados más justos y dinámicos. Se integró en 2012 a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ocupando cargos como directora general adjunta de prácticas monopólicas absolutas, jefa de oficina de la autoridad investigadora y luego directora general de promoción en la competencia. En diciembre del 2022 fue ratificada como comisionada y en marzo de 2023 como comisionada presidenta de la COFESE. Fue en octubre de 2025 que fue ratificada como comisionada de la ahora Comisión Nacional Antimonopolio y nombrada comisionada presidenta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Internacionalmente ha sido vicepresidenta del Buró del Comité de Competencia de la OCDE y desde 2025 presidenta del grupo directivo de la International Competition Network, liderando esfuerzos para fortalecer la cooperación y la aplicación de la ley de competencia a nivel mundial. Maestra Marván, muchas gracias por acompañarnos hoy y por abrir el espacio de conversación con la comunidad de estudiantes de Colombia. No, de qué. Muchas gracias a ti, Ana. Es un placer estar con ustedes y un gusto participar en este conservatorio. Por favor, adelante. Arranquemos. Arranquemos. Bueno, para comenzar nos gustaría entender un poquito mejor el rediseño institucional de la política de competencia en México, qué implica en la práctica para los mercados y para los consumidores. Usted ha encabezado tanto la COFESE como ahora la CNA y nos gustaría que nos pudiera describir el mandato de la CNA en comparación con la COFESE, qué nuevas capacidades tiene la institución y de qué manera es más efectiva. Bien, claro que sí, Ana, con mucho gusto. Bueno, como seguramente ustedes saben, la COFES era un organismo constitucional autónomo. Este era un arreglo, por llamarlo un poco peculiar, dentro de las autoridades de competencia, porque los organismos constitucionales autónomos no se encuentran dentro de ninguno de los tres poderes tradicionales, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Es decir, tienen una autonomía constitucional, pero no solamente eso, sino que no encajan dentro de ninguno de los tres poderes. Hay que decir que este arreglo institucional era un poco peculiar y básicamente México y creo que un país adicional era el único que tenía como este arreglo así. Ahora, la Comisión Nacional Antimonopolio es un organismo descentralizado que pertenece a la Administración Pública Federal. Seguramente algunos de ustedes son abogados, otros no, yo soy abogada, pero recordemos que es muy importante. Dentro de la administración pública federal tienes dos tipos, tienes la administración centralizada y la administración paraestatal. La administración paraestatal, y aquí, insisto, me estoy poniendo un poco técnica porque estoy hablando yo con estudiantes mexicanos de posgrado, pero dentro de la administración paraestatal están los organismos descentralizados. La Comisión Nacional Antimonopolio ahora es un organismo descentralizado. Sin embargo, y esto lo digo también para fines no solo abogados, sino para los que están interesados en diseño institucional de instituciones públicas, somos un organismo descentralizado único o muy peculiar por el diseño en el que quedó. ¿Por qué? Uno, porque constitucionalmente se reconoce que si bien, digamos, la lucha antimonopolio o el combate antimonopolio y la protección de la competencia la llevará a cabo el Ejecutivo, pero a nivel Constitución se dice que será a través de la autoridad de competencia. Entonces sí se tiene un reconocimiento, digamos,
a nivel constitucional de que se tendrá una autoridad de competencia. Y también a nivel constitucional se tiene un reconocimiento que esta autoridad de competencia deberá de tener independencia técnica, operativa, de funcionamiento y presupuestal. ¿Cómo es que se materializa o se aterriza esta independencia? El poder de decisión, es decir, el máximo órgano de decisión de la nueva autoridad de competencia, sigue siendo un órgano colegiado, es el pleno de la comisión. Pero a diferencia de otros organismos descentralizados, piensen en organismos descentralizados como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, piensen en muchos otros organismos descentralizados. Normalmente tienen una junta de gobierno y esa junta de gobierno está encabezada por titulares de otras secretarías de Estado y dependencias, o en la Secretaría de Economía, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, etcétera. Eso no pasa en nuestro caso. En nuestro caso tenemos un órgano colegiado que es el Pleno de la Comisión, es el máximo órgano de decisión, pero el Pleno está integrado por 5 comisionadas y comisionados que son expertos en la materia de competencia, que tienen amplia experiencia en materia de competencia, que fueron propuestas por la Presidenta de la República, que fuimos propuestos por la Presidenta de la República, pero que fuimos ratificados también por el Senado, y que tenemos un periodo fijo de nombramiento, que son periodos transeccionales de nombramiento. Esto se asimila mucho a las independent agencies o agencias independientes, como puede ser, por ejemplo, la Comisión de Comercio de Estados Unidos, o como están diseñadas muchas otras autoridades de competencia en el mundo, como la autoridad española, la autoridad francesa, la autoridad brasileña, japonesa, etcétera, etcétera. Entonces, este es el nuevo, partiendo primero del diseño institucional, este es el nuevo diseño institucional. Dentro de nuestra independencia también tenemos la independencia para nosotros emitir nuestro propio estatuto, y tenemos independencia para obtener nuestros propios ingresos y manejar nuestros propios ingresos. Tenemos un plan en el que ya estamos cobrando tarifas por ciertos trámites que se llevan a cabo frente a esta comisión por el servicio de ciertos trámites, y eso tenemos proyectado que en 1 o en 2 años nos va a dar una independencia presupuestal absoluta, es decir, no vamos a depender de los ingresos fiscales que tenga la federación, sino que nosotros vamos a poder tener una independencia presupuestal absoluta. Para quienes les interesa el tema de diseño institucional, insisto, yo les recomendaría que revisen hay unas directrices emitidas por el Parlamento Europeo relacionadas con autoridades de competencia, y dice, digamos que es básicamente un checklist de de cómo tiene que estar diseñada una autoridad y qué nivel de independencia tiene que tener, y esto aplica para las autoridades. Estos son directrices obligatorias para las autoridades nacionales de competencia europeas. Y digamos que la ahora Comisión Nacional Antimonopolio pues cumple con todos esos requisitos y mejores prácticas que ya están establecidas y que son obligatorias en Europa. Ese es el nuevo diseño institucional. Hay un tema muy, muy relevante también en cuanto a nuestro mandato. Ahora somos la única autoridad de competencia en todo el país. No sé si ustedes lo recuerden, ustedes son muy jóvenes, entonces chance estaban muy chiquitos, pero en 2013 que se creó la entonces COFESE, también se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía la misma naturaleza, pero además era un regulador sectorial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tenía una facultad exclusiva en materia de competencia en esos 2 sectores. Es decir, la COFESE podía investigar y sancionar y revisar concentraciones en todos los sectores de la economía, menos radiodifusión y telecomunicaciones, y eso le correspondía exclusivamente al IFT. Además, el IFT no solamente investigaba y sancionaba y revisaba las concentraciones y llevaba a cabo las investigaciones, sino que el IFT emitía la famosa regulación asimétrica a aquellos agentes que son considerados preponderantes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Quiénes son estos? Son los que tienen más del 50% de participación en esos sectores. Específicamente son América Móvil y Televisa. Con el nuevo diseño institucional, la ahora Comisión Nacional Antimonopolio, somos la única autoridad de competencia en el país, es decir, tenemos el mandato de investigar, sancionar y revisar concentraciones en todos los sectores de la economía, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión, y además a nosotros nos va a corresponder, de hecho este año toca, hacer las revisiones de la regulación asimétrica que está impuesta a Televisa por lo que hace a radiodifusión y a América Móvil por lo que hace a
telecomunicaciones. Entonces, eso es muy importante, creo, para que se entienda un poco cómo cambió el diseño institucional y cómo cambió el mandato. Y creo que también hay un par de cosas que son relevantes. ¿Qué no cambió? No cambió el listado de prácticas anticompetitivas que se sancionan. No cambió tampoco el listado o las razones por las cuales una concentración se puede considerar anticompetitiva. No cambió un diseño muy peculiar que nosotros tenemos y que además está en el TEMEC, que creo que más adelante vamos a hablar del TEMEC, respecto a tenemos una autoridad investigadora que es el fiscal de la competencia dentro de la comisión, que tiene cierta independencia técnica para abrir y conducir sus investigaciones, y no cambió que el Pleno es quien decide. ¿Qué sí cambió? Y esto también es importante. Se aumentaron las sanciones por violaciones a la ley, es decir, ahora las consecuencias por violar la ley, hay más sanciones y además más altas. Y dos, también muy importante, se acortaron los plazos para nosotros resolver tanto nuestras investigaciones como nuestras sanciones. Entonces, tenemos una autoridad con un mandato muy fuerte, muy amplio, con muchas facultades, pero que a su vez tiene un mandato de actuar de manera eficaz y eficiente porque tenemos un periodo reducido para resolver nuestros asuntos. Creo que hasta ahí lo dejaré. Le agradecemos muchísimo el contexto. Creo que siempre hay mucha polémica cuando cambia una organización y tener claridad de qué cambia y qué no es súper importante. En este sentido, buscamos que las preguntas también vinieran del público y en el registro algunos nos hicieron favor de mandar algunas. Por lo tanto, quisiera darle la palabra a David Gastelum. También él es parte de la Asociación Mexicana de Estudiantes. Y David, adelante con tu pregunta. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, maestra Andrea, por estar aquí y platicar con nosotros. Mi pregunta es, en el contexto de la renegociación del TEMEC y las tensiones comerciales que tenemos ahorita entre México y Estados Unidos y hasta Canadá, ¿qué papel juega la política de competencia económica como herramienta para proteger los intereses de México? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y es una pregunta muy relevante porque en todo el rediseño institucional que se hizo de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, digamos que el TEMEC fue un punto de discusión muy importante. En primer lugar, se cuenta, el TEMEC es uno de los pocos tratados de libre comercio que tiene un capítulo tan extenso en materia de competencia. Tiene el capítulo 21, es el capítulo que está dedicado a la materia de competencia. Y tiene una serie de requisitos procesales. No dice que la autoridad de competencia tiene que ser una autoridad constitucionalmente autónoma, porque además eso tampoco lo podrían cumplir en Estados Unidos. Ahorita hablamos de Estados Unidos. Pero sí dice toda una serie de requisitos y garantías procesales que tienen que llevarse durante los procedimientos que tienen a cabo las autoridades de competencia, tanto en México como en Estados Unidos, como en Canadá. ¿Eso para qué sirve? ¿Por qué es importante? Porque la idea detrás de este diseño es que no importa si tú eres una autoridad mexicana, estadounidense o canadiense, te tienen que tratar igual que si fueras una empresa estadounidense, canadiense o mexicana que busca invertir en alguno de estos tres países. Pues lo que se busca es que te tienen que tratar igual que a tus otros pares en ese tratado, que no importa la nacionalidad. Y también competencia es bien importante porque se busca que en caso de que alguna empresa esté haciendo trampa, esté abusando de su posición dominante o esté coludiéndose, pues que tengas una autoridad de competencia que es fuerte, que es independiente y que es técnica para en su caso investigar y sancionar. El nuevo diseño, hay que decirlo, cumple con el TEMEC, y el que exista una autoridad de competencia con este diseño, con esta capacidad técnica, que por cierto es algo que no mencioné, pero durante la transición de COFESE a CNA logramos mantener básicamente el 90% del personal de las áreas sustantivas de esta comisión. Sí tuvimos que hacer un rediseño, sobre todo administrativo, pero mantuvimos al personal técnico e inclusive reforzamos a las áreas técnicas de la comisión. Y esta es una señal muy importante en cuanto al TEMEC, porque el saber que la autoridad que va a revisar las fusiones o que en su caso va a sancionar las violaciones a la ley sea una autoridad técnica independiente, digamos que es una gran señal a la inversión, y es algo que no debe ser un problema de vista futura en el TEMEC. Hay un componente bien importante.
y tiene que ver con este personal que yo les mencionaba que mantuvimos. Tenemos una relación sumamente estrecha con el Departamento de Justicia y con el FTC, con la Federal Trade Commission o la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos autoridades de competencia, está el Departamento de Justicia, la División Antimonopolio, y está la Federal Trade Commission. Tenemos una relación sumamente estrecha y de colaboración que no ha cambiado y que no se ha interrumpido en ningún momento. ¿En qué sentido? En fusiones o operaciones que abarcan a más de una jurisdicción, o en investigaciones que tenemos en común o que son mercados similares los que nosotros estamos investigando. Nuestro personal técnico habla constantemente con el personal técnico y el staff del Departamento de Justicia y de la Comisión de Comercio, y yo tengo una excelente relación con mis pares, tanto el presidente de la comisión, Andrew Ferguson, como con el que ahora está encargado de la División Antimonopolio, que es Omid. De hecho, hace un mes, más o menos, fui a Washington al foro de competencia de la American Bar Association, y aprovechando mi asistencia al foro me reuní con mis pares. ¿Y por qué es esto importante para ponérselos así en números, en términos del TEMEC? Nosotros, la comisión hace dos grandes, digamos, una comisión antimonopolio tiene que hacer dos grandes funciones: una labor preventiva y una labor correctiva. La labor preventiva, lo más importante es la revisión de fusiones. Cuando dos empresas se quieren fusionar, si el monto de la transacción o los activos involucrados supera cierto monto, esa operación no puede cerrarse sin el visto bueno de la autoridad de competencia. Es la labor preventiva más importante. Y la labor correctiva tiene que ver con violaciones a la ley o con correcciones de problemas de mercado. Pero para que veamos la relevancia de la cooperación entre las autoridades de competencia, en el lado de fusiones, más de la mitad de las fusiones que nosotros analizamos en la comisión tienen que ver tanto o del lado del comprador o del lado del vendedor, luego está muy oscuro, tiene que ver con una empresa estadounidense. Es decir, o es una empresa estadounidense que está comprando una empresa mexicana, o es una empresa estadounidense que le está vendiendo una empresa mexicana o otra empresa extranjera. Esto, para que lo pongan un poco en contexto, el total de las operaciones que nosotros vimos el año pasado en la comisión, de las fusiones que revisamos, fueron equivalentes al 10% del PIB nacional. Es decir, las operaciones que tienen que ver con el 10% del PIB nacional tienen que pasar aquí y tienen que tener un visto bueno previo. Y de esas, les decía yo, más de la mitad tuvieron que ver con una empresa estadounidense. Entonces, es importantísimo que el marco de competencia tenga cierta homogeneidad, para que entonces, si una operación de una empresa estadounidense quiere comprar una empresa mexicana, pero además de eso va a tener efectos en Estados Unidos o en Canadá, porque esa empresa opera en Estados Unidos o en Canadá, o es una empresa de autopartes que le vende a las armadoras de automóviles estadounidenses, necesitas tener una consistencia en cómo se hace el análisis de fusiones y que sea además predecible entre los tres países. Entonces, perdón, ya me extendí mucho, pero ese es un poco, a grandes rasgos, la relevancia de la política de competencia a la luz del TEMEC y la relevancia de la política de competencia a la luz de la gran integración comercial que tenemos con nuestros vecinos del norte. Muchas gracias, maestra. No, hay que... Una siguiente pregunta viene de Paulina Hernández. También, adelante. Hola, buen día. Mi pregunta es, dado el crecimiento del nearshoring y la llegada de grandes corporativos extranjeros, ¿cómo equilibra la CNA la atracción de inversión con la prevención de prácticas monopólicas y de concentraciones excesivas que pueden cerrar el mercado a nuevos entrantes, pymes o proveedores locales? Gracias. Gracias, Paulina. Mira, como se debe aplicar y el mandato que ahora tenemos como Comisión Nacional Antimonopolio es el siguiente. Respecto a aquellas operaciones que yo les hablaba que representan el 10% del PIB y que muchas de ellas son internacionales, la gran mayoría no tienen problema de competencia. Respecto a esta gran mayoría, nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis rápido y predecible para que nosotros no nos volvamos en un cuello de botella hacia la inversión o frenar esta transacción. Entonces, si una transacción no tiene un problema de competencia, tiene que pasar de manera rápida ante esta comisión para que nosotros no le estemos frenando. Esto
¿En dónde se refleja? En algo que les decía yo al principio precisamente, que es que los plazos para resolver y analizar las concentraciones se redujeron a la mitad. Cuando antes se tenían 60 días hábiles para revisión, ahora tenemos 30 días hábiles para revisión y eso nos obliga a agilizar nuestros procesos. Sin embargo, en caso de que sí involucre un riesgo de competencia, entonces ahí es donde la autoridad tiene que hacer un análisis sumamente preciso para decir en dónde están los riesgos y en su caso condicionar la operación o bien objetarla. Algo que les digo mucho a los practicantes y se los dije hace poco en el foro del ABA, les decía, a ver, si la transacción que ustedes están trayendo no tiene problemas de competencia, tiene que pasar rápido. Y si no pasa rápido, se pueden venir a quejar conmigo. Pero si la transacción representa riesgos, sí la vamos a ver con mucho cuidado. Y ojo, si la transacción tenía que ser notificable en México, es decir, tenía efectos en México, y no vinieron y no notificaron, algo que también cambió la ley, es que se aumentaron sustancialmente las multas por no notificar una transacción. Es decir, se aumentaron las multas por no notificar la transacción y también se aumentaron las multas por llevar a cabo una concentración ilícita, es decir, una concentración que generaba problemas de competencia. Entonces se nos está dando un mandato muy fuerte para sancionar a quienes no vienen a avisar y a quienes violan la ley, pero al mismo tiempo se nos está dando un mandato muy claro de ser rápidos y de ser eficientes y de ser eficaces en aquellos casos que no hay un problema. Gracias, Pau. A ti, gracias. Maestra, antes de seguir con las preguntas del público, veo que todavía andamos bien de tiempo y quisiera regresarme al tema de la negociación del TEMEC, quizá dar un follow-up a lo que nos compartió. O sea, ahorita hay un contexto de mucha incertidumbre internacional. Creo que, pues sí, Donald Trump vino a mover mucho el tema de mercados y qué tanta certeza jurídica puede haber ahorita. Y dado eso, espera que haya más presiones externas sobre las decisiones de competencia en México. O sea, y cómo la CNA puede defender una política antimonopolios, pues dado este contexto. ¿Qué tanto ha influido en la Creo que algo que digo mucho en foros, hoy en día a las autoridades de competencia se nos está cuestionando por qué somos valiosos, no solo en México, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en todos. Entonces, ¿por qué somos valiosos? Y además, ¿cuál es la intersección de la política de competencia con otros temas? Con seguridad nacional, con política industrial, con economía digital, con protección al consumidor, con protección de datos, etcétera, etcétera. Y mi respuesta es la siguiente, y así es como se está conduciendo la CNA, y creo que nos debemos de conducir las autoridades de competencia del mundo, y lo digo no solo como presidenta de la CNA, sino como presidenta del International Competition Network, que es la red internacional de autoridades de competencia. Para efectos de análisis de concentraciones y de investigaciones, tenemos que hacer nuestros análisis evidence-based, es decir, basados en la evidencia que se tiene en el expediente. No se tiene por qué y no se debe, y es un riesgo muy grande, tomar en consideración otros factores de seguridad nacional. Es decir, no importa de dónde provenga la empresa, cuál sea la nacionalidad de la empresa. Para eso hay otras políticas públicas que no son de competencia. Para eso está la Dirección General de Inversión Extranjera que tiene la Secretaría de Economía, para eso está el National Security, no me acuerdo cómo se llama, que tienen en Estados Unidos. Esos análisis se hacen allá. Nosotros, autoridad de competencia, tenemos que hacerlo todo evidence y fact-based, sin importar cuál es la nacionalidad, y entonces investigar o sancionar o autorizar o bloquear las operaciones solamente basados en los hechos y siendo absolutamente técnicos. Ahora, ¿dónde sí podemos las autoridades de competencia tener una injerencia en todo lo que no tenga que ver con nuestras investigaciones y nuestras fusiones? Es decir, nos toca ahora y se nos está exigiendo cada vez más de tener un intercambio y un diálogo constante con otros policy makers, con otros tomadores de decisión, para explicar cómo la política de competencia se puede complementar con la política industrial, por ejemplo. Cómo al implementar política industrial hay que escoger mercados o escoger sectores que pueden ser pro-competitivos, no favorecer a uno así, a los famosos national champions, cómo generar incentivos o subsidios o
beneficios fiscales en ciertos sectores que pueden ayudar a que entren otros jugadores y entonces a que exista más competencia y existan más opciones de bienes y servicios y se mejoren los precios para la población. Así es como nosotros lo estamos manejando, como sé que mis colegas en otras partes del mundo lo están manejando, y creo que así es como nos debemos de conducir en estos tiempos geopolíticos tan complicados. Al momento en el que mezclamos una cosa con la otra, entonces ya no hay certeza en la inversión, ya no hay reglas claras, ya no hay transparencia y se hace una bola de nieve bastante complicada. Ok, siguiente follow-up y regreso a las preguntas del público, pero ¿cómo evitan que se traslape el trabajo que hace la CNA con la Federal Trade Commission? O sea, en este caso, si ambas comisiones son responsables de sancionar o revisar las fusiones, ¿cómo evitan o cómo coordinan eso? Mira, es muy fácil. El análisis lo hacemos cada quien respecto a nuestro mercado. O sea, a mí me toca revisar los riesgos que una concentración va a generar en el mercado mexicano, conforme a cómo está compuesto el mercado mexicano. El mercado mexicano no necesariamente va a tener los mismos jugadores que el mercado en Estados Unidos, no va a tener la misma regulación que podría ser considerada una barrera, o etc. Entonces, a mí me toca analizarlo conforme a el mercado mexicano. Eso no implica que no puedo intercambiar información o que no puedo colaborar con la Comisión de Comercio para ver cómo ellos están haciendo su análisis y dentro de lo que se pueda ser lo más consistentes posible. Pero yo analizo conforme a mi realidad y a mi jurisdicción y a mis mercados mexicanos. Ellos hacen lo mismo en Estados Unidos, pero mientras más colaboremos y mientras más cooperemos y mientras más intercambiamos, pues dentro de lo posible se puede llegar al mismo resultado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer una investigación en algún, no sé, voy a poner un caso absolutamente hipotético, pero una investigación en un mercado digital. Sería muy problemático que nosotros impongamos remedios muy distintos a los que se impusieran en Estados Unidos, porque entonces vas a hacer a la empresa incurrir en dos diferentes costos. Ojo, si esos remedios distintos están justificados en la realidad de mi mercado y en la de la Comisión de Comercio, está bien, pero a lo mejor con el mismo remedio se solucionan dos problemas. Otro ejemplo, en concentraciones. Nosotros hace poco tuvimos una concentración, relativamente poco, hace como un año, una concentración internacional que tenía que ver con insumos y material muy complicado para pozos petroleros y etcétera, que tuvieron que ver con el sector energético. El riesgo que nosotros le veíamos a la operación fue solucionado indirectamente con compromisos que se tuvieron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, así desapareció el riesgo que nosotros le veíamos, digamos que ahí, yo soy abogado, pero a veces ya hablo como economista, se generó una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque con ese remedio se arregló el posible problema que nosotros le veíamos a la operación. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar. Y en la medida de lo posible, evitar que mis remedios y que los remedios que ellos impongan sean completamente contradictorios entre sí, porque pues eso sí puede generar un problema a la innovación, al crecimiento, etc. Muchísimas gracias, maestra. Regresando a las preguntas del público, le doy la palabra a Lulu Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál podría ser un cambio, ya sea regulatorio, institucional o cultural, que pueda transformar el entorno de competencia económica en México en la próxima década? Sé que es una pregunta un poco complicada escoger uno, sí. Pero... No, es una gran pregunta. A ver, creo que el primer cambio que a mí me gustaría y que es muy difícil hacer, nosotros somos una autoridad que tenemos menos de 500 personas. No tenemos delegaciones en otras partes de la República. El primer cambio, si tú me dieras así como una bolita de cristal y una lámpara mágica para hacer deseos, es que logremos que todo tipo de público, desde el público consumidor, las MIPYMES y las grandes empresas, entiendan la relevancia de la política de competencia y por qué ésta trabaja en su beneficio y cómo le puede ayudar la política de competencia, uno, a mejorar la vida de
de las y los consumidores, pero también cómo puede ayudar a reducir brechas o cómo puede ayudar a que entren las MIPYMES y funcionen bien las MIPYMES en nuestro país, y a su vez a las grandes empresas para asegurarse que las reglas del juego tienen que ser parejas. Entonces esa sería como mi máxima lista de deseos. Y para eso creo que tenemos una responsabilidad nosotros en la CNA, pero también hay una responsabilidad que es compartida con la sociedad civil, con las instituciones públicas, con las empresas, con las asociaciones y cámaras empresariales, que vean, digamos, lo valioso y lo importante que es la política de competencia, porque tenemos que crear y tener esta institución fuerte. Y por lo tanto, insisto, creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos, pero creo que también hace falta que la sociedad civil y las empresas y la academia hagan su parte respecto a esa responsabilidad. Entonces sería un cambio, creo que cultural, absolutamente, pero involucra un cambio cultural para muchos, porque tenemos que todos estar involucrados. Esa sería, creo, mi lista de deseos. Muchas gracias y de antemano muchas felicidades por este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, finalmente me gustaría darle la palabra a María Salas, que también tenía una pregunta para usted. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, maestra. Mi pregunta va en el tema de género. Pues sabe perfecto que México tiene hoy su primera presidenta mujer y la comisión la está encabezando también una mujer. Entonces, ¿cómo ha vivido este momento histórico desde dentro de la CNA y siente que el liderazgo femenino en estas instituciones está cambiando la agenda de fondo, o cuáles son también los retos que enfrenta al liderar una de estas instituciones siendo mujer? Muchas gracias, María. En efecto, creo que hoy vivimos algo histórico, que tengamos a la primera mujer presidenta de México. Y algo que, y aquí me va a salir un poco de competencia, pero cuando llegó la primera mujer presidenta de México, yo les decía a mis hijas, tengo 2 hijas, entonces les decía, miren, ganó una mujer. Y algo que me parece increíble es que a ellas no les sorprende nada y no les parece nada extraordinario que sea una mujer. Eso creo que ya hace que exista un cambio de visión de que las mujeres podemos llegar hasta donde queramos llegar y podemos hacer lo que queramos, porque algo que a mí me parecía absolutamente sorpresivo y histórico, ellas lo veían como un hecho absolutamente normal y común. Y eso creo que es bueno, de que como sociedad estamos avanzando hacia donde queramos. En materia de competencia, es un tema que ha, digamos, ganado mucho terreno en el debate internacional de qué tiene que ver la política de competencia con género. Y ha costado, y es una lucha en la que hemos tenido que empujar y cambiar la visión de este análisis tradicional de competencia, de pues a mí no me importa si el consumidor es mujer o hombre, a mí lo que me importa es cómo es el público consumidor, y entender que a lo mejor una práctica anticompetitiva puede tener un efecto mayor sobre las consumidoras que sobre los consumidores, y también enfocar el análisis y la investigación y conseguir datos para entender cómo, insisto, un problema de competencia puede afectar a lo mejor a las mujeres emprendedoras o a las mujeres que son dueñas de una MIPYME, o ciertos productos, si hay una práctica anticompetitiva, entonces afectan más a las mujeres. Voy a dar 2 ejemplos, de 2 casos un poco viejos, pero 2 ejemplos. Hace varios años, la entonces COFECE sancionó a los clubes profesionales de fútbol mexicano por coludirse en wage fixing, o sea, en coludirse en los salarios que se le imponían a las jugadoras profesionales de fútbol. Se les sancionó por el famoso pacto de caballeros, en el que era, en las ligas profesionales, yo no te robo a tu jugador a menos que tú estés de acuerdo. Eso fue una cosa. Pero también se les sancionó porque establecieron topes salariales a las jugadoras profesionales de fútbol, y topes salariales que ustedes no podrían ni creer. Me parece que a las de la sub-21 les pagaban máximo 5,000 pesos, a las de la sub-17 les pagaban 2,000 pesos, no es broma, y a las de la sub no me acuerdo qué, pues nada más les daban su transporte y su lunch. Y con eso es imposible que una jugadora profesional de fútbol pueda tener un salario y dedicarse a eso. Se les sancionó y se les investigó, y más allá de la sanción que se les impuso, a mí lo más satisfactorio que podría yo tener en mi vida es
que después tuve la oportunidad de platicar con las jugadoras profesionales de fútbol y que ellas me contaran cómo a partir de la investigación que se hizo, ni siquiera ya que se llegó a la sanción, cómo a partir de la investigación en la que se hizo, su salario se triplicó, se cuadruplicó y fue 400 veces más, o 400% más o 500% más. Y entonces ya con eso, si bien aún no han llegado a ganar lo que gana un jugador profesional de fútbol, ya una jugadora profesional ya puede ganar 200,000 pesos al mes, 250,000 pesos al mes, con lo cual ya puede vivir de eso, ya puede pagar una renta en la Ciudad de México. Ese es el tipo de investigaciones que nosotros como autoridad de competencia tenemos que buscar y tenemos que encontrar, y también el tipo de análisis que tenemos que hacer al hacer el análisis de concentraciones para ponerle un enfoque de género y cómo la política de competencia también puede ayudar a reducir la brecha de género. Si les interesan estos temas, hay un documento emitido por la OECD que nosotros ayudamos a traducir al español sobre política de competencia y género, y digamos que es un checklist de cómo se puede ir aterrizando la política de competencia y cómo puede ir teniendo un impacto real en la reducción de brechas de género. Gracias por tu pregunta, María. No, al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Es muy inspirador también saber que el papel de las mujeres para quienes nos queremos dedicar a política es cada vez más relevante y también más normalizado, que así debería ser, creo. Sin duda. Exacto. Sí. Bueno, finalmente le quisiera dar la palabra a Rodrigo Mijares. Él es presidente de la Asociación de MEXA. Adelante. Sí, no, bueno, empezando diciendo que me siento muy feliz, inspirado de escuchar su anécdota que nos cuenta de que no hubo ninguna impresión como si fuera algo de otro mundo por parte de sus hijas. Y eso es algo muy bonito que a pesar de que tenemos mucho potencial de crecimiento, lo estamos consumiendo poco a poco, y eso está increíble. Y pues yo simplemente le quería agradecer a usted y a todo su equipo por hacer posible esta conversación. Para nuestra comunidad en Colombia es un privilegio poder dialogar con personas como usted de primera mano, ya que ustedes se encargan de construir el presente y el futuro institucional de México, y eso lo apreciamos bastante, que se tomen el tiempo de venir y hablar y compartir con nosotros todos estos temas interesantes. Nos llevamos reflexiones muy valiosas sobre el papel de la política de competencia, no solo como un mecanismo regulatorio, sino como una herramienta central para el futuro económico de México, en este contexto marcado por el nearshoring, la integración regional y los cambios institucionales que estamos viviendo. Y pues nos queda claro, o más claro, pues el fortalecimiento de las competencias económicas, que son claves para garantizar la prosperidad compartida. Y desde MEXA valoramos profundamente estos espacios de diálogo para poder conectar toda la academia que estamos estudiando acá de regreso a nuestro México querido, que yo creo que es lo que muchos de nosotros queremos hacer, es seguir estar pendientes de México académicamente hablando y institucionalmente hablando, gubernamentalmente hablando, ya sea desde aquí o en algún día regresar, y pues seguir aprovechando nuestras oportunidades acá. Y para cerrar, nomás le quería decir a todo el público muchísimas gracias por asistir el día de hoy, y por supuesto, comisionada, hacerles saber que las puertas de Columbia y de MEXA están siempre abiertas para usted en cualquier ocasión que tenga otra vuelta por acá, que en su agenda tenga un viaje para Nueva York o lo que sea, que ande por acá si le interesa. Recuerde que nuestra comunidad siempre estará más que feliz de recibirla para eventos presenciales en nuestra bella institución. Y pues sí, solo quería decirle eso y muchísimas gracias nuevamente.